Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, si hablamos de visión, tenemos que conocer un poquito la anatomía del ojo. También llamado globo ocular, es lo mismo, son sinónimos. Bueno, acá se habla de 3 túnicas, ¿sí? La pared del ojo del globo ocular va a estar formado por 3 túnicas. Una túnica externa que es fibrosa y la forma la esclerótica. Ahora vamos a ver, la esclerótica es el blanco del ojo que vemos, ¿sí? Y la córnea, que es una membrana transparente que no la podemos ver. Esa es la túnica externa, que es fibrosa. La túnica media, que decimos que es una túnica vascular, que se la puede resumir en una sola palabra medio extraña, que es uvea, uvea, y está formada por coroides, la membrana coroides, el llamado cuerpo ciliar y el iris. El iris es lo que da color a nuestros ojos, y la túnica interna, obviamente la más importante, que es una túnica nerviosa, y está dada por la retina, ¿sí? Así está formado entonces. Estas son las 3 túnicas, una fibrosa, una vascular y una nerviosa, que conforman la pared del ojo. Entonces tenemos que conocer un poquito cuando hablo de esclerótica, coroides, o sea, a qué me refiero exactamente. Así que tenemos que hacer un pequeño resumen de esto. Bueno, comenzamos con la esclerótica, como le decía, es lo que vemos de color blanco en nuestros ojos, es una membrana resistente, ahí se van a insertar los músculos que ya conocíamos, porque estaban inervados por pares craneales, en ella se insertan estos músculos, y va a presentar una abertura posterior, que como vamos a ver es el nervio óptico, y vamos a aprender cómo se forma el nervio óptico abandona el globo ocular por su parte posterior, ¿sí? Entonces tiene una abertura, la esclerótica para él, y hacia adelante tiene otra abertura para esta membrana transparente que vamos a ver ahora, que llamamos córnea. Esa es la esclerótica entonces. Recordemos que esta es la túnica, la capa más externa del ojo. La córnea, como les decía, es una estructura transparente. ¿Ven aquí? La pueden ver en esta imagen, es una estructura transparente que está al frente del globo ocular. Fíjense, lo que veíamos recién. Esto es la esclerótica, ¿ven? Esta es la esclerótica, dijimos que tenía una abertura posterior para el nervio óptico y una abertura anterior para la córnea. Ahí la tenemos coloreadita en verde, pero sepan que es una estructura transparente, por eso ahí la vemos. Y acá la vemos toda junta, ven, acá hay una imagen muy linda, muy clarita. Entonces la túnica o la capa más externa, en este caso, ahí coloreada en verde, la esclerótica, con las 2 aberturas, hacia atrás el nervio óptico y hacia adelante, ¿sí?, la córnea, que recuerden que es una estructura transparente. Nos vamos a la túnica, la capa media, lo que les dije que podíamos resumirla en una sola palabra, y es la uvea. Esta túnica media va a estar formado por lo que llamamos la membrana coroides, ¿ven? Ahí estaría la esclerótica, lo que marcamos recién, ¿ven? Un poquito más abajo, coroides. El iris, como les dije, es lo que da el color a nuestros ojos, y lo que llamamos el cuerpo ciliar, ¿sí? Ahí entonces tenemos, estas son las 3 estructuras que forman esta túnica media. Coroides, cuerpo ciliar, iris. Vamos a desarrollar un poquito cada una. Comenzamos por coroides. Fíjense, acá es lo que habíamos visto recién. Esta es la esclerótica. Y esta capita que vemos acá es la más interna, es la retina. Bueno, la coroides está ubicada entre las 2. Por eso esta forma parte de la túnica media. ¿Ven? Esto es esclerótica, esto es retina. Bueno, acá tenemos la llamada coroides. Fíjense que la vemos no porque sí la colorearon de color rosa en este dibujo, sino porque es la capa más vascularizada. Dijimos que esta túnica media era una túnica vascular. Entonces, remarcadito con colores, la capa más vascularizada del globo ocular es esta, la llamada coroides, donde se ubica entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro.
Luego tenemos el llamado cuerpo ciliar, después lo vamos a ver en imágenes más grandes, ¿sí? Ahí está, el pequeño cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a estar ubicado entre la coroides que habíamos recién, ahí está cortadita, ahí la podemos ver, esa es la membrana coroides. El cuerpo ciliar se va a ubicar entre justamente la coroides y el iris. El cuerpo ciliar, si recuerdan, está formado por el músculo ciliar. El músculo ciliar participa en lo que se llama la acomodación, cuando yo quiero hacer foco. ¿Vieron como cuando el microscopio, uno se fija en el microscopio para ver mejor que va girando la ruedita? Bueno, algo parecido es lo que hace ese músculo ciliar, para que yo pueda ver nítido. Eso es la acomodación. Y va a estar formado por lo que se llaman los procesos ciliares, todo con la palabrita ciliar. Músculo ciliar, procesos ciliares que originan el humor acuoso, que ahora en breve les voy a contar de qué se trata y para qué sirve. Ese es el cuerpo ciliar. Y luego tenemos el iris, acá no tenemos dudas, como les dije, es lo que le da color al ojo, y está localizado entre la córnea, que dijimos que era esa membrana transparente que estaba por delante del globo ocular, y el cristalino, también conocido como lente. Es un disco circular, y en el centro presenta la pupila, que en realidad es un agujero. Cuando ahora lo vamos a ver en una imagen muy cerca, ese punto negro que vemos en realidad es un agujero y esa pupila es la que regula la cantidad de luz que entra en el ojo. Por eso cuando salimos a un lugar hay mucho sol, la pupila se achica, ¿sí? Lo que llamamos miosis, en tanto si estamos a la noche, en un lugar que está muy oscuro, la pupila trata de captar la mayor cantidad de luz posible y se dilata, proceso que se conoce como midriasis. Ahí tenemos entonces un poquito, como dijimos, lo que conforma la capa media. Entonces, inmediatamente por debajo de la esclerótica vamos a tener la coroides. Recuerden que, como mencionamos, es la capa más vascularizada. Luego tenemos los procesos ciliares y el iris. El iris es todo esto. ¿Ven? Ven que la pupila se ve como si fuera un agujero. ¿Cómo lo podemos ver ahí? Miren en esta magnífica foto, donde ahí podemos ver el iris, ahí se ve claramente, parece que nos podemos caer allá adentro, que la pupila, si bien de cerca, se puede apreciar como un agujero. Bueno, llegamos a la capa más importante, que es la capa más interna, que es la retina, que es la capa nerviosa, es la que más nos interesa porque justamente gracias a ella podemos ver. Hay dos puntos, dos sectores que tengo que recordar de la retina que pueden preguntarme qué significa. El lugar por donde sale el nervio óptico, el lugar por donde el nervio óptico va a abandonar el globo ocular, ese es el punto ciego, se lo conoce como el punto ciego de la retina y tiene nombre, papila óptica. Ese es el lugar, ¿qué es la papila óptica? El lugar por donde emerge, por donde sale el nervio óptico. Y después tenemos lo que se llama como mácula lútea o mancha amarilla, que está en el sector posterior del globo ocular, que ese es el punto que recibe el máximo de rayos luminosos. Dos palabritas que van a leer por ahí. Sepan que las dos forman parte de la retina, entonces sepan, la papila óptica es el lugar por donde sale el nervio óptico, se lo conoce como el punto ciego de la retina, y la mácula lútea o mancha amarilla, todo lo contrario, es el punto que recibe el máximo de rayos luminosos. Vamos a ubicarnos un poquito aquí en la imagen, ¿ven? Entonces, sabemos que la retina va a ser la capa más interna. Entonces, fíjense, ¿ven? Ahí está
Ahí sale, ahí abandona el nervio óptico, el globo ocular. Entonces, esta parte de la retina por donde sale el nervio óptico, eso es lo que llamamos papila óptica. En tanto, también cerca de la zona posterior, la zona de máxima visión, eso es lo que se conoce como mácula lútea. Ahora, cuando me hacen un fondo de ojo, no sé si alguna vez le hicieron, vieron que, bueno, primero nos tienen que dilatar, se dilata la pupila, nos colocan unas gotitas. Bueno, con este aparatito, cuando también cursen oftalmología lo van a ver, este aparatito se llama oftalmoscopio, podemos hacer lo que se conoce como un fondo de ojo. Y van a ver una imagen muy similar a esta, y os van a llamar la atención, justamente, veo algo así, veo dos estructuras medio redonditas, bueno, una es la papila óptica, la otra es la mácula lútea. Después ya en oftalmo verán la utilidad que tiene hacer esto. Pero para que vean, entonces, porque tenemos que saber qué es la papila óptica, qué es la mácula lútea, términos que en el futuro tendrán que manejar. Muy bien. Importante, no sé si ya lo vieron en histología. La retina tiene 10 capas, pero nos interesan, en anatomía nos interesan 3 capas porque son las que van a formar parte de la vía óptica. ¿Vieron ya capas de retina en esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, entonces ya lo saben. Perfecto. Entonces, estas son las 3 capas que para anatomía tenemos que recordar bien. La segunda capa, ahí están los receptores. Ahí también, entonces una vía sensorial, como las sensitivas, como veíamos hoy, tiene receptores. Bueno, ¿dónde están? En la segunda capa de la retina. Estas captan los estímulos lumínicos. Los conos son para visión diurna, es lo que nos permite la visión en colores. Los bastones es para visión nocturna. Los bastones solo captan el blanco, el negro y los matices de gris. Cambio conos, colores, todos los colores. Esos son entonces los receptores de la vía, donde se ubican en la segunda capa. Muy bien. En la sexta capa, que llamamos granulosa interna, tenemos la primera neurona, que son las llamadas células bipolares, las células bipolares, que a través de sus prolongaciones periféricas y sus dendritas se va a poner en contacto con los receptores. Y a través de su prolongación central, ¿sí? Su axón, va a hacer sinapsis con las células ganglionares ubicadas en la octava capa, que se llama justamente la capa ganglionar. Las células ganglionares, muy importantes, es la segunda neurona de la vía óptica, y las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. El nervio óptico nace aquí, en las células ganglionares. Así que eso tengo que saberlas muy bien. Estas 3 capas fundamentales, no me las puedo olvidar. Y de paso ya sabemos que en la vía óptica los receptores, la primera neurona y la segunda, están en la retina. ¿Sí? Ahí tenemos entonces dibujitos, habrán visto, ahí están todas las, si tienen que saberlas todas para esto, bueno, ahí tienen todas las capitas. Las que nos interesan entonces, estos que vemos de colorcito, son los conos, estos son los bastones, obviamente el nombre por la formita que tienen. En la capa granulosa interna, no se olviden, células bipolares, la primera neurona. En la capa ganglionar, las células ganglionares, ¿sí? La segunda neurona de la vía óptica. Muy bien. Algo importante es quién irriga la retina. Bien, la retina está irrigada por una rama de la arteria oftálmica. Yo les había mencionado la clase de vascularización. Bueno, es la arteria más importante que da la arteria oftálmica y justamente es la arteria central de la retina, ¿sí? Recuerdan que la arteria oftálmica era rama colateral de la carótida interna, ¿sí?
Ahí la vemos, está naciendo justamente del segmento que llamábamos cerebral o supraclinoideo. Bueno, ahí está la arteria oftálmica y fíjense que esta arteria va a ir por dentro, penetra en el nervio óptico, ¿ven? Va por dentro del nervio óptico y se dirige hacia la retina y ahí se ramifica. No se olviden de eso. ¿Quién irriga la retina? La arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica, que es rama de carótida interna. Bueno, contenido del globo ocular, porque hasta ahora hablamos de las capas, pero ¿qué hay dentro? Muy bien, vamos a tener lo que llamamos cristalino o lente, como les guste más, y lo que forma el contenido bien de globo del ojo, lo forma lo que llamamos el cuerpo vítreo. Ese es el contenido del globo ocular, cristalino o lente, cuerpo vítreo. Ahí podemos verlo, ¿sí? Ahí se ve claramente, con esta formita característica de una lente, por eso es otro nombre, en este caso biconvexa. Una lente biconvexa. Ese es el cristalino o lente. ¿Dónde está ubicado? Fíjense, acá que estamos viendo. ¿Esto qué es? Este es el iris, ¿recuerdan lo que da el color al ojo? Acá tenemos la pupila. Y ahora vamos a ver, en otra imagen les voy a contar qué es esto de las cámaras anteriores y posteriores del ojo. Entonces, tengan presente que se ubica por detrás del iris, por detrás de la pupila y de estas cámaras anteriores y posteriores. ¿Por delante de qué? Todo esto que estamos viendo acá, pues nosotros habíamos visto esto, las capitas. Pero todo esto que vemos ahí, eso es lo que se llama cuerpo vítreo. ¿Dónde está el cristalino? Por delante del cuerpo vítreo. ¿En qué participa el cristalino? En el proceso de acomodación. Fíjense que ahí tiene, en otra imagen ahora los vamos a ver mejor, les voy a mostrar en otra imagen. El cristalino, la famosa opacificación del cristalino, son las llamadas cataratas, que son frecuentes en los ancianos, por lo que yo ya me operé de un ojo de cataratas, porque es frecuente en ancianos, justamente. Y se reemplaza, se saca, el cristalino se saca, se opera y se pone uno artificial, que encima, bueno, si uno no tiene buena vista, se le puede dar un poquito de aumento, Una cirugía muy, muy sencilla. Muy bien. Cuerpo vítreo, entonces, ¿sí? Ahí lo tenemos. Cuerpo vítreo. Todo esto, ¿ven lo que le da ese contenido globocular? Todo eso es lo que llamamos el cuerpo vítreo. Está ubicado entre qué, fíjense, esto es lo que llamamos lente o cristalino, que tiene, ven, como una especie de filamentos, ven, acá se ve mejor, que se ponen tensos o se aflojan, y eso es lo que participa en el proceso de acomodación. Aumenta o disminuye el diámetro. Muy parecido, por eso lo que decimos, como cuando uno quiere hacer foco con la ruedita del microscopio, bueno, es muy, muy parecido. Entonces, ¿dónde está este cuerpo vítreo? Bueno, inmediatamente por detrás del cristalino, y acá, esto que vemos de color amarillito, ¿en relación con qué? En relación con la retina. Entonces, entre la cara posterior del cristalino y la retina. En su interior, lo que le da la consistencia al globo ocular, tiene el humor vítreo. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa. Si nosotros abrimos un globo ocular, sale así como una especie de gelatina de adentro. Ese es el humor vítreo. ¿Qué función tiene? Que la retina se mantenga extendida, que esté tirante. ¿Sí? Ese es el contenido del globo ocular. Entonces, el lente o cristalino, que participa en la acomodación, recuerden que acomodación es sinónimo de hacer foco, si les resulta más fácil, y el cuerpo vítreo, cuyo contenido es el humor vítreo, que la función que tiene es mantener extendida la retina. En esta imagen vamos a ver las cámaras que les dije, cámara anterior y cámara posterior del ojo. Muy bien. Fíjense, nos ubicamos un poquito. ¿Esto que dijimos que era? Esto era la córnea. Esto era la córnea. Bárbaro. Muy bien. Ahí que tengo. Esto que tengo ahí, ¿sí? Eso corresponde al iris.
ahí va a estar la pupila. Ahí vemos el cristalino. Entonces, esto le digo cámara anterior, y esta más chiquitita le digo cámara posterior. ¿Vieron que les dije que dijimos que el cristalino estaba por detrás del iris, por detrás de este agujero, que es la pupila, y de las cámaras anteriores y posteriores? Bueno, esto es la cámara anterior. La cámara anterior está ubicada justamente entre esto que dijimos, que era la córnea, y el iris. Esa es la cámara anterior. La cámara posterior, ahí chiquitito lo tenemos, ¿sí? ¿Dónde está ubicada? Entre el iris y el cristalino. Ahí se ve bien. Esto. Ahí. ¿Qué contienen estas cámaras? Humor acuoso, que tiene que ver con lo que es la nutrición. Cumple una función de lubricación, pero sobre todo de nutrición. El cuerpo vítreo contiene humor vítreo, es una sustancia gelatinosa que mantiene extendida la retina. Las cámaras anterior y posterior del ojo tienen humor acuoso. El nombre lo dice, es mucho más líquido. ¿Sí? Entonces repasamos, no se olviden, por eso esta imagen está clarita. Cámara anterior, ¿entre qué y qué? Esto era córnea, esto es iris. Cámara posterior, entre iris y cristalino. ¿Sí? El humor vítreo y el humor acuoso justamente mantiene determinada presión intraocular para impedir que el globo ocular estalle. Eso mantienen entre uno y otro una presión para que el globo ocular mantenga así su forma y no estalle. Muy bien, entonces, un repasito de lo que hemos visto hasta acá. Dijimos, 3 capas o túnicas el globo ocular. La capa más externa dijimos que era, ¿sí? Recuerden, la esclerótica, que tenía 2 aberturas. La abertura posterior para la salida del nervio óptico y una abertura anterior para esta membrana transparente que es la córnea. La túnica media, recuerden que es la que es más vascularizada. Ahí tenemos, ¿sí? La coroides, fíjense que no por nada la pusieron de color rojo, la coroides, ¿sí? La túnica media, recuerden que se resumía en esa palabrita que era uvia. La forman la llamada coroides, la forma el cuerpo ciliar y el iris. Eso es capa media. La capa más interna, de color amarillito, recuerden que de una de las capas de la retina nace el nervio óptico, como ahora vamos a ver, ¿sí? Esa es la capa interna nerviosa. Eso es como está formada la pared del globo ocular. ¿Qué contiene? ¿Qué tenemos adentro? Recuerden, el lente cristalino, que gracias a estos filamentitos que aumentan y disminuyen su diámetro, participa en la acomodación, y el cuerpo vítreo que contiene el humor vítreo, esa sustancia gelatinosa que mantiene extendida la retina. ¿Sí? Y acá podemos volver a marcar las cámaras del ojo. Acá tenemos entonces esto podemos marcarlo como cámara anterior entre córnea y el iris, y entre el iris y el cristalino, ahí, cámara posterior. ¿Está? Eso es lo que dijimos hasta ahora. Muy bien, luego tenemos los anexos, lo que se llama los anexos del ojo, donde vamos a tener las cejas. Las cejas, más que nada, ¿para qué sirven? ¿Para qué tenemos esos pelitos arriba del ojo? Protección. Bien, pero puntualmente, ¿qué?
Hay algo Para puntual. que el sudor. Para que su sudor no Exactamente, caiga muy al bien. ojo. Muy bien. Cuando transpiramos, sobre todo la frente, es una de las primeras cosas que empezamos a... Bueno, para que las gotitas, el sudor es muy ácido, para que las cejas desvíen, justamente, desvíen hacia la zona lateral de la cara y no caigan dentro de los ojos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Luego tenemos los párpados, ¿eh? ¿Cuántos párpados tenemos? 2 4. párpados. No, 4. esos. Lo que uno habitualmente le dice párpados, son los párpados superiores, pero estos de acá abajo, donde se hacen las famosas ojeras, esos son los párpados inferiores. Ojeras o bolsas, como le quieran decir, esos son los párpados inferiores. Eso es un error frecuente, creer que solamente hay 2. Hay 4. Párpado superior y esta partecita de acá abajo, donde nos ponemos el corrector famoso. Ustedes no, pues son unas nenas, pero yo que ya soy una vieja, sí que andamos, tenemos una fiesta. Ay, espérate acá que me tapo. Bueno, esos son los párpados. Todos alumnos de medicina ponen, profe. Están todos ojerosos de tanto estudiar. Muy bien. Bueno, luego tenemos la conjuntiva, que es una membranita que no muy difícil de ver, que es la que une el ojo a los párpados, es la famosa que se inflama, se infecta y produce la llamada conjuntivitis, que son tan molestas que nos pican los ojos, muy feo. Los músculos que ya conocemos, y ahora vamos a repasarlos brevemente, y el aparato lagrimal, fundamental. Necesitamos constantemente el pasaje de las lágrimas sobre el globo ocular, porque si no nos sería muy molesto pestañear. Lo que si alguien sufre de ojo seco, es muy molesto, hay que estar siempre con las lagrimitas. Esto todo es en conjunto lo que llamamos los anexos del ojo. Bueno, los músculos entonces, recordemos que van a estar insertados, como dijimos, en la esclerótica. Y tenemos, por un lado, el elevador del párpado, que la otra vez yo les preguntaba. Entonces, con un par craneano abrimos los ojitos, con un par craneano cerramos los ojitos. Aparte del elevador, recuerden que tenemos 4 músculos rectos y 2 oblicuos. Vamos a repasar qué función tiene y qué pares los inervaba. Entonces recuerden, 4 rectos, 2 oblicuos y el elevador del párpado superior. Acá tenemos un resumencito. En esta imagen tenemos un resumencito de las funciones. Ahí aparecen los rectos, ahí está. Ahí los oblicuos, los que pegan la vueltita. Muy bien, el que no tenemos acá es el elevador. Ahí está. Los 4 músculos rectos, presentan hacia atrás, ¿sí?, una inserción común, que es lo que se conoce como el anillo tendinoso común. Antes tenía un nombre propio, era el anillo de Zinn, con Z, Z-I-N-N. Bueno, por suerte, ahora le decimos anillo tendinoso común. Entonces, hacia atrás, los músculos rectos tienen una inserción, están los 4 juntitos, ¿sí? ¿Quién inervaba? Bueno, lo hacíamos fácil. El abducens, o motor ocular externo, inervaba solamente al recto externo. Los otros 3 rectos los inerva el tercer par. Los 2 oblicuos, ¿quién los inerva? Bueno, el oblicuo inferior o oblicuo menor también era el tercer par. En tanto, el oblicuo mayor o superior era el cuarto par. Entonces uno decía, todos los músculos es tercer par con 2 excepciones. El recto externo, el motor ocular externo, o abducens. El oblicuo superior o oblicuo mayor, el cuarto par, que decíamos, todo un par craneano para inervar un solo musculito. Entonces ahí tenemos un resumencito. ¿Sí? Muy bien. El aparato lagrimal, brevemente. Justamente en esta zona, ahí está la glándula lagrimal, ¿sí? Estaría en el sector súpero externo del ojo. Ahí está la glándula lagrimal.
La glándula lagrimal, obviamente, ¿qué par craneano le inerva? Eso es una función involuntaria, es parasimpática. ¿Qué par craneano tiene que ver con la glándula lagrimal? El facial, profe. Perfecto, el facial, da la inervación secretoria de la glándula lagrimal. Eso es completamente involuntario, era una función autónoma. Muy bien, entonces, la glándula lagrimal fabrica estas lagrimitas que a través de esos pequeños conductos que ven ahí, esos conductos excretores, bañan la superficie del globo ocular. Son poquitas lágrimas, por eso no nos caen por la mejilla, son poquitas lágrimas. Esas lágrimas van a ser captadas. Ustedes si se fijan frente a un espejo, se bajan un poquito hacia el párpado, van a ver que tenemos dos puntitos, se ven como dos pequeños agujeritos, eso se ve muy bien. Tenemos dos pequeños puntitos por donde las lágrimas van a dirigirse, van a pasar por estos dos conductitos, estos se llaman canalículos lagrimales, esto que ven ahí, van a llegar al saco lagrimal. ¿Y dónde terminan las lágrimas? Van a venir por este conducto, que se llama conducto nasolagrimal, y desembocan en las fosas nasales. Lo que pasa es que es muy poquita cantidad, eso de paso nos mantiene húmedas la mucosa nasal. Cuando lloramos, obviamente se fabrican muchas lágrimas y no da abasto este aparato lagrimal, entonces empiezan a caer por las mejillas. Cuando lloramos, ¿por qué no sonamos? Lloramos y nos tenemos que sonar la nariz a cada rato, porque obviamente están trabajando mucho y por acá vienen un montón también. Pero este es todo el caminito que hacen las lágrimas. Entonces repasamos. Se forman en la glándula lagrimal. ¿Quién tiene que ver esto? El séptimo par, que daba la inervación. Por esos pequeños conductitos que ven, van a llegar a la superficie del globo ocular y las bañan. Van a hacer, fíjense, si nunca prestaron atención, miren ahí en un espejito, bajan el ojo, miren como esos puntitos se ven bárbaros. Las lágrimas se dirigen a los puntitos lagrimales, pasan estos pequeños conductitos que se llaman canalículos, como si fueran dos pequeños canales chiquitos, canalículos, son recibidas por el saco lagrimal y a través de este conducto, nariz, van a llegar la nariz a las fosas nasales. ¿Sí? Muy bien, otro tema importante, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica me da varias ramas colaterales. Recuerden, rama de carótida interna. La arteria oftálmica, habíamos mencionado recién, yo les dije, no se olviden de la arteria central de la retina. Una pregunta finita es decir, bueno, ¿qué rama de la arteria oftálmica perfora el segundo par craneano? Y acá se puede ver perfectamente, miren cómo, ese es el nervio óptico, miren cómo entra, porque tiene que ir, ¿sí? Tiene que ir a la retina, tiene que entrar, entonces perfora el segundo par. Eso destáquenlo bien. Entonces, ¿qué rama de la arteria oftálmica perfora el segundo par craneano? La respuesta es la arteria central de la retina, como ahí podemos ver. Esa arteria no se lo olviden, por favor. Después da otras ramas, va a dar ramas musculares, justamente para los músculos que mencionábamos recién, va a dar ramas musculares. Fíjense, ahí estamos viendo la glándula lagrimal. Bueno, obviamente va a dar la arteria lagrimal, estructuras que vimos recién. Me va a dar las arterias etmoidales, fíjense que se dirige justamente hacia la lámina cribosa, me va a dar las arterias etmoidales, me va a dar arterias para los párpados, que son las arterias palpebrales, me va a dar una arteria que va a pasar por un pequeño agujerito que había, cuando vimos, ¿se acuerdan? La parte de cráneo, habíamos dicho que había un pequeño agujerito que se llamaba supraorbitario, bueno, y a través de ahí se va a dirigir hacia la zona frontal, y después tenemos arterias ciliares. Yo no creo que nadie le vaya a preguntar todas las ramas de la oftálmica, porque como ven son muchas. A mi criterio, no se olviden
de la arteria central de la retina y ese detalle que perfora al nervio óptico. Eso a mí me parece lo más importante de todo. ¿Tiene ramas terminales? Sí, por supuesto. Estas son las colaterales. Las ramas terminales, ahí las vemos en chiquitito, y tenemos esta misma imagen, las vemos ahí. Ahí están las dos ramitas terminales de la oftálmica, ahí. Acá las ven un poquito más grande. Una es la rama nasal o nasal dorsal, según el texto, ¿sí? Y la otra es la llamada frontal o supratroclear por la relación que tiene con ese par craneano. Esas son las ramas terminales, nasal dorsal y frontal o supratroclear. Muy bien, bueno, vamos a la vía óptica. Vamos a ir a la vía óptica. Muy importante. Yo creo que de las vías de los sentidos, yo creo que es la número 1, la más preguntada de todas. En segundo lugar, viene la vía de la audición, la vía coclear. Pero después, como yo les dije, a mí en el parcial de neuro, como les contaba hoy, me preguntaron la vía gustativa. Bueno, no es lo más común. Lo más común es vía óptica y vía coclear, de las sensoriales. Bueno, vía óptica. ¿Dónde comienza? Bueno, lo dijimos hace un ratito. Los receptores son los conos y bastones que estaban en la segunda capa. Ya les había adelantado que los conos tienen que ver con la visión diurna, la visión de los colores. En tanto, los bastones tienen que ver con la visión nocturna y nos permitían distinguir solamente blanco, negro y la gama del gris. Muy bien. La primera neurona, ya lo habíamos mencionado también, estaba en la retina en la sexta capa, ¿sí? Sus prolongaciones periféricas, sus dendritas, se ponían en contacto con los receptores y su prolongación central, sus axones, hacen sinapsis con la segunda neurona, que como ya adelantamos, son las células ganglionares que se ubican en la octava capa de la retina, ¿sí? Ahí tenemos el caminito. Los conos y bastones, las células bipolares, las células ganglionares. Entonces, receptores, primera y segunda neurona, están ubicados en la retina. Algo fundamental, fíjense qué dice acá, fibras del nervio óptico. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico. Eso no pueden dejar de decirlo. Si fuera un examen oral, no lo puedo saltear. ¿Cómo no voy a decir quién forma el nervio óptico? Son los axones de las células ganglionares. Como les dije, el nervio óptico tiene que abandonar el globo ocular. Abandona el globo ocular. ¿Y por dónde va a pasar? Abandona el globo ocular y ¿por dónde sale? Es el segundo par. ¿Por dónde pasa? Óptico. Perfecto, por el conducto óptico. Tengan presente que por el conducto óptico sale el nervio óptico y está entrando la arteria oftálmica. Muy bien. Ahora bien, cada nervio óptico va a estar formado, esto es muy importante, por fibras que se llaman nasales y por fibras temporales, que vienen justamente de los llamados campos visuales, campos temporales y campos nasales. Entonces, cada nervio óptico está formado por fibras nasales y fibras temporales. Repasamos hasta acá entonces. Receptores, conos y bastones, segunda capa, fíjense, todo en retina. Primera neurona, células bipolares, sexta capa. Segunda neurona, células ganglionares, octava capa, y ahí que estoy viendo que estas células ganglionares son las que me forman el nervio óptico. Por favor, subrayado con colores. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, que abandona el globo ocular por su polo posterior y sale por el conducto óptico. Muy bien. Como les dije acá tenemos, ¿sí?
Ahí están los nervios ópticos. Les dije que estaban formados, fíjense lo que vemos de color rosa y azul. De color, ahí tenemos. Acá, mire, si miramos esta, las que están de color rosa, esas son las fibras temporales. Las que están de color azul, las fibras nasales. Así está formado el nervio óptico. Ahora bien, ¿recuerdan esa frase que decíamos cuando veíamos en las imágenes? ¿Qué es esto? Estaba ahí cerquita de la silla turca, el quiasma óptico. ¿Y qué decíamos del quiasma óptico? Es el entrecruzamiento del nervio óptico. Sí, pero acá hay que hacer una aclaración. El quiasma óptico es el entrecruzamiento, fíjense acá en esta imagen lo pueden ver, exclusivamente de las fibras nasales. Solo se decusan las fibras nasales. Si siguen acá en la imagen, fíjense. Ahí tenemos, decusación solamente de las fibras nasales. Eso remárquenlo bien, porque hasta ahora podíamos aceptar decir que el quiasma óptico es el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Pero ahora que estamos viendo esto, tengo que decirlo completo. El quiasma óptico es el entrecruzamiento o decusación de las fibras nasales del nervio óptico. Exclusivamente. ¿Ven? Entonces ahí tenemos. Seguimos un poquito más, nervio óptico, quiasma óptico, y después tengo lo que se llaman las cintillas o tractos, es lo mismo, cintilla o tracto óptico, que van a estar formadas como, fíjense, miramos acá, siempre este dibujito me gusta mucho porque es muy claro. La cintilla óptica, ¿quién la forma? Me la va a formar estas fibras que dijimos que eran las fibras temporales, la fibra temporal del mismo lado, que no decusa, con la fibra nasal, que sí está decusada, que viene del lado contrario. Entonces, la cintilla óptica está formada por la fibra temporal homolateral, puedo decir, porque viene del mismo lado, ¿sí? Y las fibras nasales contralaterales. Entonces, esto es lo que dijimos, por donde salía el nervio óptico. La decusación parcial, solo, subrayado, solo se decusan las fibras nasales, y luego las fibras forman lo que llamamos la cintilla o tracto, es lo mismo, cintilla o tracto óptico, que la forman las fibras temporales homolaterales, o sea, del mismo lado, y las nasales contralaterales, o sea, del lado contrario. Entonces, como resultado de esto, cada hemisferio cerebral va a recibir información visual del campo visual contralateral, justamente por la decusación. ¿Cómo seguimos? Muy bien. Bueno, tenemos que ir ¿hacia dónde? Hacia corteza occipital, corteza cerebral. ¿Quién nos recibe? Como siempre, el tálamo. Y en este caso es el cuerpo geniculado externo o lateral. Hoy que vimos la vía coclear, recuerden que ahí era el cuerpo geniculado interno o medial. Acá es el cuerpo geniculado externo. Los axones de este núcleo me van a formar lo que llamo las radiaciones ópticas o el haz geniculocalcarino. Es lo mismo. Los axones de este núcleo, que es el cuerpo geniculado externo del tálamo, forman las llamadas radiaciones ópticas y a través de ellas vamos a alcanzar la corteza cerebral. ¿Por dónde voy a ir? Acá como siempre, brazo posterior de cápsula interna, pero ¿por qué sector? Retrolenticular. Hoy vimos que la coclear era sublenticular. Bueno, este es el sector retrolenticular. Y así llegamos entonces a la corteza occipital, área 17, 18 y 19. Repasamos, el área visual primaria es el área 17,
que está a ambos lados en el lóbulo occipital de la cisura calcarina, el área visual, lo que permite ver. Área visual primaria. Ese es el área 17. En tanto, teníamos también el área 18 y 19 que rodean a esta, y esta es la que tiene que ver con la interpretación de las imágenes, que es lo que estoy viendo, y con lo que es la memoria visual. Lo mismo pasaba hoy cuando vimos en el lóbulo temporal el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. La primera recibía los sonidos, pero para interpretar lo que escuchaba tenía el área auditiva secundaria. Acá pasa lo mismo, el área visual primaria veo, pero para interpretar si lo que estoy viendo es una mesa, una silla, un árbol, necesito el área secundaria. Y es la que tiene que ver con la memoria visual también. Entonces, repasito de vía óptica. Por favor, muy importante. Dijimos entonces que en la retina teníamos los receptores, la primera neurona y la segunda neurona. ¿Receptores en qué capa? ¿Me escucho? ¿En qué capa está hablando? Esta. La segunda capa. En la segunda, muy bien. Primera neurona, eran las células bipolares. ¿En qué capa? Sexta. Sexta. Muy bien. Segunda neurona, células ganglionares. ¿En qué capa? Octava. Octava. Muy bien. ¿Qué hacían esas células ganglionares? ¿Qué hacían sus axones? ¿Qué formaban? El nervio óptico. El nervio óptico. Perfecto. Ahí vemos. Nervio óptico. Nervio óptico, entonces, abandona el globo ocular por el polo posterior y recordemos que los nervios ópticos están formados por fibras temporales y fibras nasales. Ahora bien, las que decusan son solamente las nasales, y esa decusación conforma lo que llamamos el quiasma óptico. Muy bien. Luego se forma lo que llamamos, como dice acá, la cintilla o tracto óptico. ¿Cómo estaba formado esa cintilla o tracto óptico? Dijimos entonces, por las fibras temporales del mismo lado y las nasales del lado contrario. ¿Sí? Llegábamos así, entonces tenemos que llegar a corteza occipital, la corteza visual, pero tenemos que pasar por el tálamo, pasamos por el tálamo. Ahí nos hacemos sinapsis con el cuerpo geniculado externo o lateral. Los axones de este núcleo conforman lo que llamamos las radiaciones ópticas, o ese nombre más rebuscado, haz genículo calcarino. ¿Por qué? Genículo calcarino, porque va del cuerpo geniculado a la corteza visual. ¿Y dónde está la corteza visual? A ambos lados de la cisura calcarina. Por eso lo de genículo calcarino. ¿Por dónde llegábamos? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Y ahí llegamos a la corteza occipital. ¿Sí? Esa es la vía óptica. No se olviden de el quiasma óptico. Fíjense, ahí estamos viendo los nervios ópticos. Ahí los vemos, ¿ven? Ahí abandona la órbita por el conducto óptico y ahí está entrando la arteria oftálmica. Nosotros en la imagen vemos esto. Bárbaro, esto es nervio óptico, esto es quiasma y esto es cintillo tracto. Pero no se olviden que el quiasma es la decusación exclusivamente de las fibras nasales. Ahí vemos una imagen real y no se olviden dónde está ubicado. ¿Esto qué es? La silla turca. Está ubicado por el quiasma óptico por encima de la silla turca, en íntima relación, más o menos a 5 o 10 milímetros de lo que es la glándula hipófisis. ¿Sí? Hay dos pequeñas vías más, pero no quiero complicarlos tanto, que es la vía justamente, la que produce la midriasis y la que produce la miosis,
Eso en el video que subieron al aula, ahí yo se las doy, pero bueno, ahora están con histología, no quiero ya cargarles más. Esta es la vía principal, pero hay dos pequeñas vías cortitas para que entiendan cómo se produce lo que es la meiosis y la midriasis. Eso después, cuando ya hayan dado histología, repasan un poquito, ven mi clase grabada y ahí tienen esas dos vías. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos hasta acá? Con esto terminaríamos. Con esto terminamos entonces lo que corresponde a anatomía del ojo y vía óptica. No es tan difícil. No se olviden de esa vueltita del quiasma, lo que es que decusa, lo que no. Después el resto creo que no es tan complicado. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿No? Para finalizar, quiero hablar brevemente del gusto, porque si no, no lo van a leer, por eso le dediqué un breve ratito a olfato, un breve ratito a gusto, porque si no, uno no lo lee, no lo van a estudiar. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que saber de gusto? Vamos entonces a este tema. Muy bien. Obviamente el gusto es esto, la capacidad de identificar, uno dice, bueno, ¿pero qué es? ¿Qué es lo que identificamos? Identificamos esto, sustancias que están solubles, sustancias que se disuelven en la saliva procedente de los alimentos. ¿A través de qué? ¿Qué voy a tener en la lengua? Ahí están los receptores del gusto, que ahora vamos a ver cómo son. Como les comentaba hoy, en el sentido del gusto interviene el olfato también. Esa como que yo me acerco algo a la boca, ¡ay, qué rico olorcito! Y eso ya me da ganas de morderlo. Lo mismo pasaba hoy cuando veíamos la vía. Entonces, influye en el olfato, influye el gusto, y en el gusto influye el olfato. Hay 4 tipos de sabores, y no es todo igual la lengua. No toda la lengua es para el salado, para el dulce. No. Esto es por partes. Hay 4 tipos de sabores. Los japoneses incluyen un 5º sabor, pero bueno, vamos a ver lo clásico que son estos 4. La punta de la lengua, lo que vemos acá de color amarillito, es para el dulce. Una tarea que les voy a dar, porque es más rico comer un helado directamente con la lengüita que con la cucharita. Por este motivo, porque uno pasa la punta de la lengua por el helado. Con la cucharita va a ir más atrás en la lengua y van a ver que no es tan rico. Hagan ese trabajito la próxima vez que tomen un helado. Con cucharita o directamente paso la lengua por el helado y van a ver que es distinta la sensación. Para todo sirve la anatomía, acuérdense. Entonces, la punta de la lengua es para el dulce. Me voy a los lados, las regiones laterales. La región lateral, la zona más anterior, es para el salado, para el gusto salado. Y lo que acá pintamos de celeste, región lateral, pero más atrás, más posterior, es para el sabor ácido. Y el sabor amargo es bien la parte posterior. Después el resto de los sabores son combinaciones. Lo mismo que pasaba hoy, lo que les decía cuando le puse la listita de los distintos aromas, que dijimos que, bueno, nuestra nariz percibe más de 10.000 aromas diferentes. Bueno, todo eso porque se combina uno con otro, y acá pasa exactamente lo mismo. Uno dice, y acá faltaría el agridulce. Bueno, son combinaciones de todo esto. Pero cada sector de la lengua, recuerden, la punta es para lo dulce, la parte más posterior es para lo opuesto, para lo amargo, y a los lados tengo el salado más adelante y el ácido un poquito más atrás. ¿Sí? Vamos a ver entonces la vía gustativa. ¿Dónde comienza? Lo mismo, en los receptores. Los receptores se llaman botones o corpúsculos gustativos. Botones o corpúsculos gustativos. Y están en estos pequeños como puntitos que se llaman papilas. Justamente en las papilas linguales.
Ya veremos en su momento que hay distintos tipos de papilas. Bueno, hay papilas que son más grandes, más chiquitas. Bueno, en esas papilas están los botones o corpúsculos gustativos. Fíjense acá. Acá vemos esta imagen de la lengua. Bueno, cada una de estas sería una papila. Bueno, y ahí tienen esto que está representadito ahí. Esos son los botones o corpúsculos gustativos. Esos son los receptores. Cada botón gustativo tiene distintos tipos de células, no sé si eso lo verán en histología, que son sensibles a los distintos sabores. Ahí arranca la vía. Receptores, como siempre. ¿Dónde va a estar la primera neurona? Bueno, y ahí tenemos que recordar justamente otra vez. Vamos a los pares craneales. Había 3 pares craneales que tenían que ver con el gusto. Recuerdan que había un núcleo que se llamaba el núcleo del fascículo solitario, y formando parte del núcleo del fascículo solitario teníamos el núcleo gustativo. Y había 3 pares que lo compartían, que eran justamente el 7, el 9 y el 10. Entonces, la primera neurona va a estar ubicada en los ganglios anexos a estos 3 pares craneales. El ganglio anexo del facial se llama ganglio geniculado. Los ganglios anexos del glosofaringio, porque tiene 2, se llaman ganglios sensitivos, uno superior o uno inferior. Y el ganglio del vago se llama ganglio plexiforme. Ahí se ubica la primera neurona. Entonces, estos ganglios son los que se van a poner en contacto con los receptores. Ahora bien, recuerdan que cada uno de los pares tenía que ver con el gusto de qué partes de la lengua. Recuerdan que el facial decíamos 2 tercios anteriores. El glosofaringio decíamos tercio posterior, y el extremo más posterior era el vago. Lo repasamos acá. Las prolongaciones periféricas, como siempre. La prolongación central es la que se va a poner en contacto con los receptores, como vimos con los botones gustativos, y la prolongación periférica, vamos a ver por dónde va. Fíjense acá en este dibujito se ve muy bien. ¿Ven? Ahí tenemos 2 tercios anteriores, el facial, tercio posterior, el glosofaringio, y el extremo más posterior, el vago. Las prolongaciones periféricas de las neuronas del facial van a ir por este nervio de nombre raro que se llama nervio de la cuerda del tímpano. Fíjense, ¿qué sector? 2 tercios anteriores. Tercio posterior, glosofaringio. El vago, lo que se llama el extremo dorsal. Eso lo sabíamos de la clase de pares. Entonces, primera neurona, los ganglios anexos a los pares 7, 9 y 10. Prolongación periférica, se pone en contacto con los botones gustativos. ¿Dónde estaban? En las papilas gustativas de la lengua. La prolongación central, entonces, ahí vamos a tener los 3 nerviecitos, no se olviden, facial, 2 tercios anteriores, glosofaringio, tercio posterior, vago, el extremo dorsal. ¿Sí? Y la segunda neurona ya se los había comentado hace poquitito. La segunda neurona es el núcleo gustativo del fascículo solitario que se ubica en bulbo. El núcleo gustativo es parte del núcleo del fascículo solitario. Esa es la segunda neurona. La tercera neurona, vamos igual, recuerden, todas las vías sensitivas y todas las vías sensoriales, menos el olfato, para llegar a la corteza, pasan por tálamo. En este caso, por el núcleo ventro-posteromedial, que ya lo conocíamos este núcleo. El núcleo ventro-posteromedial. Y de allí, como siempre, brazo posterior de la cápsula interna, llegamos a ¿dónde estaba? Áreas funcionales, ¿dónde estaba área del gusto? En el lóbulo de la ínsula.
ese lóbulo que estaba escondido en el fondo de la cisura lateral. Entonces recuerden, es una vía sencilla. Tengan presente, receptores, botones gustativos en las papilas de la lengua. Primera neurona, los ganglios anexos a estos tres pares, el 7, el 9 y el 10, recordando el gusto de qué parte le toca a cada uno. Segunda neurona, núcleo del fascículo solitario, puntualmente lo que llamamos el núcleo gustativo del fascículo solitario, que estaba ¿dónde? En bulbo. Y de ahí de bulbo, trayecto ascendente, vamos camino a la corteza gustativa del lóbulo de la ínsula, pero tenemos que pasar por tálamo. ¿Dónde? Núcleo ventropóstero-medial. Ahora bien, un detalle importante. El gusto tiene que ver con estos tres pares. Bárbaro. ¿Y la sensibilidad de la lengua? Quinto par. El quinto par, exactamente. No se olviden de eso. Me mordí la lengua, me quemé la lengua tomando un café. Sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la lengua es el nervio lingual, que es rama del nervio mandibular del trigémino. No se equivoquen con eso. No metan la pata. Una cosa es gusto y otra cosa es la sensibilidad de la lengua. Lo aclaro porque en los exámenes suelen contestarlo mal. Por eso. Y eso es todo. Y eso sería todo el gusto. Bueno, estudien mucho, se acerca el examen de histología, así que esta imagen me sirve para todo, ¿sí? Por favor, estudien mucho, métanle pata estas 2 semanas, dediquen obviamente toda esta semana, todo lo que nos falta a histología, y después ya a partir del martes, ya espero que todos contentos que han aprobado, nos meteremos de vuelta en neuroanatomía, ¿sí?